La responsabilidad patrimonial de la Administración Sanitaria es un bloque de materia dentro del derecho público que se refiere a aquellos supuestos o casos en los que la Administración Sanitaria debe pagar por lo que no ha hecho o lo que hace en materia asistencial y del servicio público de salud. Los requisitos generales de la responsabilidad patrimonial vienen establecidos en la propia Constitución, en los artículos 9 y 106 de la misma, los cuales disipan toda duda de que la Administración debe seguir el principio del que rompe paga, esto es, cuando como consecuencia del funcionamiento normal o anormal del servicio público se ocasiona un perjuicio a alguien, pues deberá la propia colectividad, las propias arcas públicas, compensar por el desaguisado. También se encuentra en una ley anterior a la Constitución, la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, y la otra parte de la regulación la localizamos en la Ley 30/1992 de Procedimiento Administrativo Común, que a su vez cuenta con un reglamento que la desarrolla. Sin embargo, dicha ley, en breve, a partir del 2 de octubre del 2016, se verá derogada en su vigencia por la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, que se ocupa en su capítulo cuarto de la responsabilidad de las administraciones públicas. A modo de resumen, los criterios que imperan en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración y que son reiterados hasta la saciedad en prácticamente todas las sentencias de lo contencioso administrativo que se dictan en esta materia, los encontramos en la sentencia de 26 de marzo de 2012 del Supremo, la cual nos dice que los requisitos generales previstos en la legislación para que se genere el derecho a indemnización a cargo de la Administración son, en primer lugar, la efectiva realidad del daño o perjuicio, que éste sea evaluable económicamente individualizado, esto es, que exista una persona o grupo de personas que han sufrido un daño. En segundo lugar, que ese daño tenga un nexo causal, o sea, consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. En tercer lugar, que no concurra una fuerza mayor que permita exculpar a la Administración. Y por último, el requisito de que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar ese daño. Pues bien, esos son los requisitos generales y vamos a situar el contexto de las demandas de responsabilidad patrimonial. En primer lugar, diremos la obviedad de que la ciencia avanza, como decía el dicho, una barbaridad, pero también avanza el nivel de exigencia del ciudadano que reclama mayores cotas de servicio público y mayor exactitud. Tampoco puede olvidarse que la materia sanitaria es una materia sensible en la cual la víctima o sus familiares buscan el desahogo y es humano que busquen culpables y en su caso a la Administración que le ofreció el tratamiento, el servicio sanitario y que el mismo ha tenido un resultado desafortunado. En tercer lugar, no puede olvidarse el rumor mediático de sentencias que conceden indemnizaciones en casos análogos y que alimentan la voracidad en ocasiones de los reclamantes que acuden por ese canto de sirenas de unas sentencias jugosas que al menos palian económicamente el quebranto sufrido por la deficiencia sanitaria. También hay que distinguir a aquellos letrados prudentes de los letrados mercenarios. Letrado prudente, aquel que disipa o habla con claridad, con honradez y franqueza a su cliente y no le embarca en una guerra contra una responsabilidad sanitaria, en un pleito si no lo ve claro. Y en cambio hay otros que son letrados más mercenarios que lo que quieren es empujarle a un pleito por el legítimo afán de ganar o una apelación, una casación y que al final puede encontrarse el pobre reclamante pues afrontando las costas de su abogado, las del contrario y lo que hay peor es ver su ilusión perdida y una desconfianza en la justicia. Tampoco puede olvidarse el corporativismo médico que incide, qué duda cabe, cuando en esta materia hay que recabar informes y pruebas y buscar qué ha sucedido realmente en el ámbito del quirófano, en el dispensario, en el cual se piden informes del inspector médico, de un colega, o que viene a declarar, a lo mejor un profesor de universidad del área de ciencias de la salud, que acaso conoce a los otros, acaso no quiere indisponerse. Ciertamente no es la regla general, pero puede darse esa parcialidad bien intencionada y corporativa. Pero tampoco puede olvidarse la posición de las aseguradoras, que de forma sistemática, por su finalidad de lucro y mercantil, se oponen a este tipo de reclamaciones de indemnización y que tampoco escatiman gastos para oponerse a las demandas millonarias acudiendo a pericias médicas de las más cualificadas y que sistemáticamente suelen emitir informes oponiéndose a las pretensiones o a las pericias que esforzadamente paga el reclamante. Y finalmente la posición de la Administración Sanitaria, la cual recurre con la pólvora del rey, recurre, apela, deniega
porque al fin y al cabo ella cuenta con los presupuestos generales para soportar las consecuencias de sus errores o bien afrontar los costes de los litigios. Señalado el contexto de las demandas de responsabilidad patrimonial, afrontaremos la dimensión orgánica. ¿Qué jurisdicción es la competente? Diremos que tras una inicial tendencia a lo que se conocía como el peregrinaje por la jurisdicción civil, la jurisdicción contenciosa, en que la víctima o el paciente se veía obligado a reclamar ante los jueces o tribunales civiles unas veces, otras ante los tribunales contencioso administrativo, o entre ambos se pasaban la pelota, lo cierto es que desde el año 2003 se unificó la jurisdicción y su conocimiento y enjuiciamiento allí donde está implicado el servicio público, de forma directa o concertada, corresponderá el enjuiciamiento a la jurisdicción contencioso administrativa, aunque todo hay que decirlo, no falta algún célebre auto del Tribunal Supremo en el cual señala que si el particular desea ejercer su opción frente al hospital concertado directamente por su cuenta y riesgo porque ve clara la responsabilidad exclusiva y excluyente de este, pues tendría esa posibilidad de acudir a la jurisdicción civil. Sin embargo, lo normal, lo natural, lo ordinario, casi prácticamente universal, es que sea competencia de la jurisdicción contencioso administrativa conocer de toda demanda o acción de responsabilidad patrimonial frente a las administraciones públicas sanitarias o sus centros concertados. Dentro del bloque de órganos jurisdiccionales que son de distinta naturaleza en cuanto a su competencia, hay que tener en cuenta que en la estructura sanitaria española, en su inmensa mayoría, las comunidades autónomas han optado por entes instrumentales y personificados por los llamados organismos autónomos, entes públicos empresariales, supuesto en el cual la competencia sobre este tipo de entes periféricos autonómicos, en primera o única instancia en función de la cuantía, corresponderá a los juzgados de lo contencioso administrativo, y si la cuantía de lo reclamado excede de los 30.000 euros, cabrá la posible apelación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, esta regla teórica y general encuentra sus excepciones en algunos tribunales superiores de justicia que, examinando las leyes de creación de sus respectivos órganos o entidades de gestión sanitaria, alcanzan la conclusión de que la competencia corresponde en primera o única instancia a la Sala de lo Contencioso Administrativo, y ante estos tribunales, frente a sus sentencias, lo que cabe es recurso de casación ante el Tribunal Supremo, siempre que se exceda la cuantía de los 600.000 euros, todo ello, claro está, hasta la entrada en vigor, allá por octubre, de la próxima reforma del recurso de casación. Pero debemos quedarnos con que la regla general será el conocimiento en primera o única instancia de los juzgados de lo contencioso administrativo. Pues bien, frente a esos órganos jurisdiccionales hemos de abordar la cuestión de quién va a estar al otro lado del mostrador, a quién vamos a demandar ante esa jurisdicción. El reclamante o la víctima de la actuación sanitaria querrá enfrentarse en primer lugar a la administración demandada, a la administración sanitaria, normalmente la administración autonómica, aunque nada quita que si es un ente provincial el que gestiona un hospital, sea la administración provincial la demandada. Junto a ella, lógicamente, si está implicado o tiene responsabilidad el ente concertado sanitario, el ente privado, que será un codemandado. Y lógicamente, como tienen su interés, porque a veces la administración sanitaria o el hospital concertado tienen concertadas pólizas de seguro a su vez, para responder de los daños o perjuicios que irroguen, pues lógicamente si tienen interés han de ser llamados al pleito también como demandados. Y en cuanto a los facultativos que intervienen, aunque tienen evidentemente han tenido un interés por su honor, por defender su buena labor, lo cierto es que el Tribunal Constitucional en su reciente sentencia 15/2016 considera que no deben ser parte en este tipo de procedimientos, ello sin perjuicio de que si la administración es condenada por su actuación negligente, podrá la administración sanitaria repetir o acudir y pedir resarcimiento patrimonial frente a los médicos que con su actitud negligente han propiciado esa condena. Por otra parte, hemos de señalar una singularidad que se abre paso, no de forma unánime, pero bastante generalizada en los tribunales de lo contencioso administrativo, que consiste en que ante la actuación deficiente de un hospital concertado, aunque sea de naturaleza privada, si la víctima o el paciente dirige su reclamación únicamente frente a la administración titular del servicio y ésta no le da audiencia al hospital concertado y no se pronuncia sobre si es responsable el hospital concertado o es responsable la propia administración, esto es, si la administración da la callada por respuesta a la reclamación del inocente paciente, en ese supuesto se penalizaría esa pasividad de la administración y sería posible la condena a la administración sanitaria por los actos llevados a cabo deficientemente
por parte del hospital concertado. Eso sí, reservándose la administración, lógicamente, la posibilidad de repetir o resarcirse posteriormente frente a ese hospital. Pero veamos, una vez que están fijados cuáles son el demandante, los demandados y la jurisdicción, una vez que está fijada la arena del juego judicial de este tipo de reclamaciones, cuáles son los títulos de imputación de responsabilidad administrativa. Lo primero que debe quedar claro es que no cabe una responsabilidad automática y objetiva que coloque a la administración sanitaria como aseguradora universal, de manera que cualquier paciente que allí se adentre, cualquiera que sea el daño sufrido, tenga la administración que pagar necesariamente. No es así. No cabe esa responsabilidad objetiva y universal. El servicio público no puede quedar en peor posición que el servicio sanitario privado y no puede quedar, además, en una situación de desnivel de intentar asegurar lo que es en ocasiones imposible técnica y médicamente. Y a este respecto hay un axioma en este ámbito que es que las ciencias de la salud no son exactas, y como no son exactas, entra el margen de la posibilidad, el margen del conocimiento de la ciencia médica, el margen de acierto. Y por tanto el parámetro para evaluar si un facultativo o si un hospital ha actuado correctamente en relación con la atención o diagnóstico que merecía un paciente ha de estarse en eso que se conoce como la lex artis, esto es, aquellos criterios profesionales que marcan el protocolo que se estima adecuado para el tratamiento de esa enfermedad o padecimiento. Esa lex artis, a diferencia de las leyes normativas que se publican en el Boletín Oficial del Estado, hay que extraerla del conjunto de prácticas, de protocolos, de guías, de lo que se conoce como literatura médica, ya que cada dolencia, cada enfermedad, cada patología tiene asignado aquello que se entiende que son las reglas más usuales, idóneas o adecuadas según el estado de conocimiento de la ciencia de la salud. Junto a ello, ha de señalarse lo que ya es un mantra en las sentencias judiciales, que es decir, que la prestación sanitaria y la atención a la salud es una obligación de medios, no de resultados. Nadie que entre en un hospital tiene garantizada la solución a su problema sanitario. Lo que sí debe tener garantizado y asegurado es que se van a poner todos los medios posibles, todas las técnicas adecuadas para intentar luchar contra la enfermedad o el padecimiento. Se exceptuarían, lógicamente, aquellas prestaciones sanitarias que responden a la voluntad del paciente, pero ya hablamos en el ámbito de la sanidad privada, donde la obligación de las clínicas es una obligación de resultado, como el caso de la cirugía estética, la odontología o la vasectomía. Pero en el ámbito de la medicina pública, ciertamente, la obligación es de medios, y por tanto habrá que ver si se han puesto los medios adecuados, marcados por eso que hemos citado y conocemos como la lex artis. Pues bien, la primera vertiente de la mala praxis es el consentimiento informado cuando no se recaba. El consentimiento informado no es otra cosa que el deber que tiene la administración sanitaria a través de los facultativos de someter al paciente que va a sufrir una determinada intervención o un tratamiento de riesgo, el que preste por escrito su consentimiento claro, libre y voluntario y con conocimiento de causa de a lo que se enfrenta y cuáles son los riesgos que puede tener esa intervención médica. Pues bien, debe ser por escrito. Y lo que es excepcional es que sea oral, que es posible. Pero si es oral, en tal caso, quien tiene la carga de la prueba ha de ser la administración sanitaria, como tuvo ocasión de recordar esa sentencia del Tribunal Supremo del 13 de noviembre del 2012. Abarcaría tres vertientes la responsabilidad por esta mala praxis preliminar. Sería la falta de consentimiento, que no existe tal consentimiento. Ahora bien, se exceptúa. ¿Cuándo no va a ser preciso ese consentimiento? Pues en supuestos de urgencia o de incapacitación del paciente, o cuando con ocasión de una intervención médica se plantea la necesidad sobrevenida de otra intervención por estar en juego una urgencia vital, o bien cuando era innecesario pedir el consentimiento informado porque se trataba de un tratamiento natural, como el caso de un parto que se asiste de forma natural, como lo recordaba la sentencia del Supremo de 24 de septiembre de 2012. Pero junto a la falta de consentimiento, también existiría otro título de responsabilidad, sería cuando ese consentimiento es incompleto o parcial, porque a veces no detalla todos los riesgos típicos. Ahora bien, tampoco puede pedirse, y de ello se ha encargado de recordárnoslo la jurisprudencia del Tribunal Supremo, no debe extenderse la
información de los riesgos típicos para que firme su consentimiento el paciente o sus familiares no puede extenderse a todo riesgo y posibilidad de derrotero imaginable de la intervención sanitaria, porque además que sería de un volumen propio de una guía telefónica y además cumpliría una función de desorientar al paciente más de saber a qué se enfrenta. Sería más que nada un factor de intranquilidad precisamente si se le ramifican todos los riesgos y posibilidades típicos, atípicos, extraordinarios, ordinarios o posibles. Por otra parte, también ha subrayado la jurisprudencia que tampoco ese consentimiento informado ha de adentrarse en complejidades técnicas sanitarias que no están al alcance del común de los pacientes y que pertenecen más bien propiamente a una jerga sanitaria que requiere un nivel cualificado para comprenderlo. Y junto a ese defecto de falta de consentimiento, o bien que existe el consentimiento pero es parcial, existiría, lógicamente, una tercera vertiente de reproche, que sería cuando existe consentimiento, y el consentimiento es total, pero la información que se presta es errada, ya que la información que ha de ofrecerse es la de los riesgos que están asociados a la intervención médica, pero los riesgos típicos y posibles, y que vengan así descritos por la literatura médica. Pues bien, por tanto, a modo de resumen, existe una carga en la administración de someter al paciente el consentimiento informado, que éste sea por expreso, que sea escrito, que sea completo y que sea exacto. Y si falta o es deficiente el consentimiento, sí hay que advertir que no genera por sí sola una indemnización, ya que solamente la ausencia de consentimiento informado o su deficiencia generará derecho a indemnización si se ocasiona un perjuicio. Es decir, si alguien no presta consentimiento informado y sale de rositas del hospital, que no pretende ejercer una acción por un posible daño moral. En cambio, si como consecuencia de una actuación sanitaria en la cual no se le pidió ese consentimiento sufre un perjuicio, tendrá derecho a un resarcimiento por el daño moral. Pero eso sí, hay que tener muy clarito que la falta de consentimiento informado no permite presumir que se ha conculcado la lex artis. De igual modo que si se presta el consentimiento informado, tampoco quiere decir que se autorice la mala praxis por parte del médico. Bien, una vez que ha firmado el paciente de forma completa, exacta, íntegra y con conocimiento de causa, se pasarían las puertas al ámbito de la asistencia sanitaria. Y ahí también puede haber un título para la responsabilidad de la administración sanitaria. El título de responsabilidad puede venir dado por el modo de la ejecución, es decir, si hay un diagnóstico errado o unas pruebas omitidas en un supuesto de un tumor en el cual no se aprecia el estado o grado de avance y se baja la guardia y se acelera la dolencia, o bien el tratamiento errado, por ejemplo, alguien no se consulta el historial médico personal y se le administra penicilina con resultados funestos, se equivocaron del tratamiento que debían administrarle, o bien una intervención quirúrgica errada en cuanto a técnica, en cuanto a la administración de la anestesia, en por dónde comenzar, terminar, o incluso se equivocan de algún órgano del ojo que debían operar, o incluso se han dado casos, incluso se ha cortado la pierna que no se debía. Y como no, al término de la operación no hay que bajar nunca la guardia, ya que incluso puede haber responsabilidad porque no se atiende en el posoperatorio, no hay nadie vigilante, no hay nadie pendiente de las reacciones subsiguientes. Todo eso encarnaría el reproche por el modo en que se ha prestado la asistencia sanitaria, pero también el título de responsabilidad puede ser por el tiempo, por la administración de los tiempos, las demoras relevantes en tiempos de crisis en los cuales se dan emplazamientos y señalamientos para que el paciente asista a determinadas pruebas o intervenciones a muy largo plazo, en los cuales se dan largas antes de una intervención, en los cuales no se presta atención a que el mal quizá está dentro, avanzando implacable y que no admite demora y a lo mejor el médico baja la guardia, como digo, y esa demora puede ser funesta. En esos casos también encajarían en la mala praxis. Y como no, en la forma, porque en ocasiones la administración sanitaria carece de los medios técnicos adecuados para cometer una intervención, o le falta la medicación, o le falta la anestesia, o un medio tecnológico, o a veces deriva un paciente a un hospital concertado en el que le falta precisamente el artilugio que puede dar una solución rápida y efectiva a la dolencia del paciente. Pues bien, en todos estos casos estamos refiriéndonos ya al ámbito intrínseco de la asistencia sanitaria, la cual se presta de modo deficiente y conculcando la mala praxis. Pero existe otro supuesto, muy distinto de la mala praxis, aunque a veces se confunden, que es la llamada pérdida de la oportunidad. Hay que recordar que curar supone decidir entre encrucijadas o elegir entre posibilidades en distintos momentos, pruebas, técnicas o medios sanitarios.
El médico debe decidir con su ciencia, con su literatura, desde su experiencia, y tiene que tomar opciones, y a veces con poco tiempo disponible. Pues bien, si a alguien se le frustra una determinada opción, por la cual podría haber seguido una determinada metodología, y bien avanzada, bien recomendada por la literatura, si se ha tomado el camino equivocado, en esos supuestos puede producirse eso que se llama una pérdida de oportunidad. La diferencia de la pérdida de oportunidad con la mala praxis en sentido estricto radica en que con la mala praxis puede afirmarse que si se hubiera seguido una buena praxis hubiera llegado a buen fin la intervención. En cambio, con la pérdida de oportunidad solo cabe decir que bueno, que quizás si se hubiera seguido esa medicación, ese diagnóstico, ese tratamiento, esa técnica, a lo mejor se hubiera obtenido un resultado más beneficioso o menos funesto. Pero claro, es cuestión de probabilidad, un terreno muy difícil. Y por tanto, como es muy difícil determinar con certeza si ha sido o no decisiva esa pérdida de oportunidad del paciente, es por lo que el ordenamiento jurídico es muy sensible y dice, bueno, habrá que indemnizar, pero evidentemente en proporción a la frustración de esa probabilidad de actuación. Y por otro lado, la jurisprudencia se ha encargado de precisar que la perspectiva bajo la que debe enjuiciarse esa encrucijada en que se optó por una determinada medida, una determinada vía, en vez de otra, de la cual fue privado de esa oportunidad, debe ser mirando por el retrovisor al tiempo en el cual tenía lugar la actuación sanitaria, ya que ciertamente a toro pasado, a posteriori, es muy fácil culparse y buscar lo que podía haberse adoptado y no se hizo. Por lo tanto, siguiendo la exposición, tenemos en primer lugar las deficiencias de consentimiento informado, en segundo lugar las deficiencias de mala praxis en la actuación sanitaria y en tercer lugar la llamada pérdida de oportunidad. Nos queda una cuarta vía, que es la conocida como daño desproporcionado. El daño desproporcionado es más bien residual y tampoco se corresponde ni con la mala praxis ni con la pérdida de oportunidad. Para el Tribunal Supremo es cuando se enfrenta a un resultado lesivo, muy clamoroso, gravísimo, que es inasumible ante lo que era esperable por la intervención. Alguien que va a operarse de una hernia y sale en silla de ruedas, aunque hubiera firmado el consentimiento informado, es un escenario terrible, de catástrofe. Entonces el efecto en estos supuestos es que si se da ese daño desproporcionado que hiere la vista, la razón, en esos casos se desplazaría la carga de la prueba hacia la administración, ya que se presumiría que algo ha fallado, que ha habido una actuación negligente, y en tal caso podría prosperar una demanda por eso que se conoce como daño desproporcionado. Si nos vamos con esas cuatro vías que hemos abierto, en las cuales puede alguien exigir ante los tribunales contenciosos administrativos una indemnización por los daños o perjuicios causados, nos encontramos con la vertiente formal del proceso. En primer lugar, el plazo de ejercicio de la acción o pretensión indemnizatoria, que será de 1 año como toda acción de responsabilidad, 1 año de prescripción, a contar desde que el daño físico-psíquico se consuma o se estabilizan las secuelas, es decir, no desde la fecha en que fue intervenido en el hospital, sino hasta que se estabilizan las secuelas, daños o perjuicios, ya que evidentemente cuando se plantea la demanda hay que evaluar y determinar de qué estamos hablando, de qué daño cuantificado se ha producido, y eso solo puede saberse cuando se han estabilizado las secuelas, se ha consumado totalmente el perjuicio. Además, reviste interés la posibilidad de interrupción, ya que en ocasiones se ejerce una acción penal frente a algún médico, ante la administración. Cuando se ejercen acciones penales se interrumpe la acción por ese carácter preferente que tiene la acción penal. Sin embargo, la jurisprudencia ha matizado que si se acude a la jurisdicción civil y se acude pese a haber transcurrido más de una docena de años desde la reforma cometida en el año 2003, evidentemente en este caso se entenderá que esas reclamaciones ante la jurisdicción civil no han surtido un efecto de interrupción de la prescripción de la acción y por tanto la sentencia será de inadmisibilidad. Si se ejerce la acción dentro del plazo de acción de responsabilidad, pasamos a la fase de prueba y aquí nos limitaremos a señalar que la carga de prueba la tiene la administración de la normalidad de la asistencia prestada por el principio de facilidad y disponibilidad probatoria, ya que quien tiene el historial clínico, quien tiene la documentación, quien conoce las vicisitudes, quien tiene toda la burocracia sanitaria a su favor, es el hospital. Y por ello, si se pierde esa documentación, si se extravía, si no se aporta el expediente, la jurisprudencia es muy severa y penaliza a la administración sanitaria y le va a tener
por probada la culpa en aquellos casos en los que no pueda aportarse esa justificación de que ha actuado conforme a los modos, formas y tiempos que imponía la lex artis. Por otra parte, existe otro principio que es el de resistencia de la valoración en primera instancia, ya que, como decía, normalmente estos juicios se ventilan ante el juzgado del contencioso administrativo y si exceden de 30.000 euros la indemnización reclamada pasarían en apelación. Y además, si conocían las salas del asunto de la reclamación económica, si la misma pasaba de 600.000 euros, conocerían en casación el Tribunal Supremo. Pues bien, evidentemente este sistema de cascada impone que no se repitan todos los pleitos y toda la prueba, que bastante engorrosa es en estos temas en materia y bastante dolorosa en materia de responsabilidad sanitaria. Y por ello el Tribunal Supremo, a la hora de revisar en casación, de forma reiterada y contumaz, insiste en que los recursos de casación no se encaminen a plantear al Tribunal Supremo una nueva práctica y valoración de los medios de prueba, ya que la valoración que ha adoptado el órgano jurisdiccional inferior por su inmediación, por su concentración, ha de ser respetada salvo error manifiesto o que se aparte de las reglas de prueba tasada o que resulte arbitraria. Es decir, un supuesto que recientemente el Tribunal Supremo está desempolvando y revisando aquellas indemnizaciones pírricas por parte de los tribunales superiores de justicia, lo cual podría encerrar arbitrariedad si se aparta del criterio comúnmente aceptado para daños similares por otros órganos jurisdiccionales. Y eso nos lleva al tema de la extensión de las indemnizaciones. En función de la vía o en función del título de responsabilidad, distinta será la consecuencia indemnizatoria. Si el consentimiento informado, que decíamos, falta o es deficiente, su indemnización será de daño moral, porque no se le ha informado y por tanto se le ha ocasionado un perjuicio, y lo correcto y ajustado sería que se le hubiera informado de los riesgos de la intervención. En cambio, cuando es una infracción de la lex artis asistencial, en ese supuesto la indemnización debe cubrir el daño efectivo en su integridad. Pero si nos vamos al título de pérdida de oportunidad, esto es, de pérdida o privación de una probabilidad incierta de que con ese tratamiento, método, técnica, a lo mejor podía haberse salvado o haber mejorado su estado de salud, en esos casos, como hay una privación de una mera posibilidad, lo que dice la jurisprudencia es que la indemnización no tiene que ser por todo el daño efectivo, sino una indemnización correlativa a la probabilidad perdida, de la cual se fue privado. Y el daño desproporcionado requerirá una valoración casuística atendiendo a la entidad de los daños caso a caso y al nivel de negligencia que pueda apreciar la sala. Eso en cuanto a la extensión. Y si nos vamos al cálculo de las indemnizaciones, nos encontraremos, en primer lugar, con que en el ámbito civil las indemnizaciones se ajustan al baremo tradicional de indemnizaciones derivadas de accidentes de tráfico y que ha sido sustituido por el reciente Ley 35/2015 de 22 de septiembre, pero la jurisprudencia se ha encargado de calificar su carácter orientativo y no vinculante para el Tribunal Supremo, para el ámbito contencioso administrativo. De manera que, si bien resulta de extrema utilidad en cuanto a las tablas de valoraciones e indemnizaciones, si se aprecian singularidades o circunstancias que aconsejan una valoración conjunta, global, mayor o menor en el ámbito contencioso administrativo por sus singularidades, los tribunales de lo contencioso administrativo pueden sentirse desvinculados de este baremo civil. Ahora, eso sí, se alza otra barrera, y es el principio de igualdad, lo que ha llevado al Tribunal Supremo a enfatizar que no debe perderse de vista el criterio seguido por el mismo tribunal en asuntos similares, como lo recuerda la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 2015. Por otra parte, reviste interés decir que no cabe exigir actualización al IPC de la indemnización reconocida cuando la propia sentencia la actualiza a la fecha en que se dicta esta. Ello sin perjuicio, lógicamente, de los intereses procesales que derivan del artículo 106.2 de la Ley de lo Contencioso Administrativo para el caso de que no se cumpla y se acate el pago en el tiempo estipulado. Y por último, porque es un mantra frecuentemente repetido en las demandas, el exigir los intereses del artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro, el Tribunal Supremo ha matizado que no ha lugar cuando la deuda no era líquida, porque había un fondo discutible, porque ha habido una posición seria por la aseguradora y por tanto hasta que no ha llegado la sentencia no se ha adquirido la seguridad ni en si existía derecho a indemnización ni en la cuantía del mismo, y por tanto se rechaza ese pago de intereses. Y con ello, muchas gracias por su atención. Esta es una visión rápida, a modo de pinceladas impresionistas, sobre lo que supone la responsabilidad sanitaria.